una bienvenida para todos. Vamos a la palabra y vamos a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Génesis, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Ahí está. Pero vamos a leer desde el verso 1 mejor, versículo 1. Quiero que presten mucha atención a esto. Dice así: después de estas cosas, vino palabra de Dios a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que he de ser el heredero? Y le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Trae también una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y entonces descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Había una lucha ahí contra los buitres. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el tema que voy a tratar esta mañana tiene como título: buitres en la promesa. Diga conmigo: buitres en la promesa. Y estoy orando al Señor, como siempre: Señor, dame la palabra para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tu iglesia. A veces la palabra fluye más fácil que otras veces. Y no fue tan fácil esta palabra, pero Dios la trajo a mi corazón. Y el Espíritu Santo colocó esta escena en mi mente: a Abraham luchando con los buitres para proteger el sacrificio. Y yo supe que ahí estaba la palabra. Y comienzo a orar, a pedirle al Señor, y obviamente Dios me guía a compartirles algunos principios importantes que nos van a fortalecer muchísimo en nuestra fe. Diga conmigo: buitres en la promesa. Muy bien. Entonces, aquí encontramos nosotros en esta
lectura, algo que nos va a traer muchísima revelación. En primer lugar, Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Y le da la promesa. Entonces Abraham sale por la fe, dejando su tierra y su parentela, dejando lo que él conoce hasta esos momentos para lanzarse a lo desconocido, a lo que Dios le está ofreciendo. Y él, aunque es un hombre que tiene ciertas riquezas, es un hombre que no tiene heredero, no tiene hijos. ¿Por qué? Porque su esposa es estéril en primer lugar. Y segundo, es una mujer que ya es de edad avanzada. Y aparte de eso, él ya es un hombre también de una edad avanzada. A los 75 años lo llamó el Señor. Entonces, él sigue caminando por esa fe. Y en Génesis capítulo 15, él le pregunta a Dios y le dice: Señor, no he podido tener un hijo, no tengo descendencia, a menos de que sea el siervo que me sirve, Eliezer. Y Dios le dice: no, él no va a ser un hijo tuyo el que lo va a heredar, porque yo te voy a regalar un hijo y va a ser de tu propia descendencia, le dice el Señor. Y de ahí lo saca y le dice: quiero que cuente las estrellas de los cielos, si las puedes contar. Y entonces Abraham obviamente no las puede contar. Y Dios le dice: así será tu descendencia, lo que yo voy a hacer. Porque aún tú me estás pidiendo un hijo, pero yo te voy a dar, como las estrellas del cielo van a ser tus descendientes, te voy a dar millones y billones de hijos. Tremendo, Padre Santo, como Dios lo desafía con los cielos para renovarle su manera de pensar. Yo tuve esta experiencia porque yo siempre leía este pasaje y yo decía, pero porque aquí pues en Colombia uno mira los cielos en una noche estrellada y la verdad uno sí puede contar las estrellas, uno las puede contar, sí, porque aquí las estrellas no son tan notorias. Hay noches en donde uno ve muchas estrellas, pero se pueden contar. Pero en esa parte del mundo no se puede contar, como en otras partes también. Y yo me acuerdo una vez que estaba viajando para Inglaterra, para Londres, y yo tuve esa experiencia cruzando el Atlántico. Eran 13 horas de vuelo, 12 horas de vuelo, y viajamos de noche. Y yo tuve la experiencia de ver el cielo en donde las estrellas no se podían contar, era imposible contarlas. Era el cielo de lado a lado, o sea, no había ni un solo lugar que no tuviera estrellas. Y yo ahí entendí un poco mejor este pasaje, cuando Dios le dijo: cuenta las estrellas. Y le dijo: si las puedes contar, así será tu descendencia. Obviamente que no se podían contar, eran miles y miles y miles y miles de estrellas por donde él mirara, era imposible contarlas. Y Dios lo hizo para renovarle su manera de pensar. Mientras él estaba pensando en uno, Dios estaba pensando en miles, porque la mente de Dios siempre es más grande, más amplia y más abundante que la de cualquiera de nosotros. Y luego que el Señor le dice esto, él le dice a Dios, Señor, yo quisiera una señal. Si yo voy a ser heredero de estas promesas, ¿cuál es la señal?, le dijo él. ¿Me regalarías una señal
Y el Señor le dijo algo maravilloso, le dijo: muy bien, entonces quiero que me prepares un sacrificio. Y el sacrificio va a ser una becerra, un carnero y una cabra. Y tienen que tener 3 años de edad. Tienen que ser perfectos, por supuesto. Pero aparte de eso, también me vas a presentar un palomino, me vas a presentar 2 aves más. Ahí están los nombres de las aves: una tortolita, un palomino y un palomo. Tres aves y 3 animales terrestres. 2 aves y 3 animales terrestres. 5. Un palomino y una tortolita y una cabra, un carnero y una becerra. Y ahora el Señor le dice: quiero que me partas por la mitad los animales terrestres. Pero no le dijo que partiera por la mitad las aves. Ella sí las presentó completas. Y los cuerpos los vas a colocar la mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. Mitad y mitad, mitad y mitad, mitad y mitad. Y Él lo hizo, Él lo preparó. Y dice la Biblia que cuando Él preparó ese sacrificio, vinieron los buitres, vinieron las aves de rapiña. Y yo no sé si ustedes han visto las aves de rapiña comiéndose un cuerpo en la calle. Eso es impresionante, eso es increíble. Porque cualquier animalito que se muere, cualquier cosa que se muera, esos animalitos aparecen de la nada, llenan el cielo por cientos y si es necesario por miles. Uno no sabe de dónde salen, la verdad, y cómo llegan tan rápido. Y empiezan y se devoran hasta los huesos. Y cuando terminan todos, se van. Qué cosa tan tremenda, Dios mío. Qué cosas tan tremendas. Y estos animalitos, por supuesto que en el orden natural son una bendición, porque representan como una limpieza para los cuerpos muertos, la putrefacción y la descomposición de esos cuerpos que dejan un olor impresionante. Ellos llegan y un poco de barbecue y se lo comen todo y limpian. Son animalitos que limpian en el ámbito natural, ¿cierto que sí? Pero estos animalitos en el ámbito espiritual también representan otra cosa. Y por eso el título de este tema es Buitres en la promesa. Y ahora nosotros lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que estos animales representan? Lo cierto es que Abraham tuvo que pelear con ellos. Peleó con ellos para proteger el sacrificio, para proteger los cuerpos que él había sacrificado, para ofrendárselos ¿a quién? A Dios, porque Dios se lo había dicho: preséntame este sacrificio. Entonces él peleó con esas aves de rapiña. Yo me imagino ahí espantándolas. Y no crea que esas aves de rapiña también son temerarias. Tienen un pico, por Dios, y una mirada, ¿cierto que sí? Y a veces yo he visto personas que tratan de espantarlas y estos se le enfrentan y hasta se le mandan. O sea, eso no es fácil, y más en manada, Dios de los cielos. Entonces para Abraham no fue fácil, porque él ya era un hombre también adulto. No era un jovencito, era un hombre adulto. Le tocó luchar con esas aves de rapiña, con esos buitres, para proteger el sacrificio. Y dice la Biblia que de un momento a otro le cayó un sueño, pero un sueño tremendo, una pesadez. Pero una pesadez, dice la Biblia, que sintió miedo. Una oscuridad cayó impresionante. Sintió terror, sintió miedo en medio de esa batalla, en medio de esa lucha, en medio de proteger ese sacrificio que Dios le había pedido que hiciera. Y después de ese terror, después de ese miedo, vino la palabra de Dios. Y Dios le dijo: Abraham,
no temas, lo fortaleció y le confirmó lo que iba a hacer con él. Y le dijo, pasarán 400 años. Y después de los 400 años de que el pueblo sufra, tus descendientes sufran en un país que los va a esclavizar, yo voy a castigar ese país duramente, pero los voy a traer a libertad y los voy a sacar con riquezas. Y aparte de eso, Abraham, tú morirás, pero morirás muy lleno de días, en paz y en bendición. Ay, qué bendición tan grande, qué bendición tan grande. Y le dio la palabra, le dio la bendición, le confirmó esa promesa. Amén. Ahora voy a la revelación de la Escritura. Les hice un pequeño contexto del texto de lo que estaba sucediendo. Entonces, en primer lugar, yo quiero decirles que lo que Dios le estaba hablando a Abraham y lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es para nosotros hoy. Es para nuestras vidas hoy. No fue solamente para él, sino para nosotros. Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos los descendientes de Abraham. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros heredamos las promesas que Dios le dio a él y le dio a Sara. Y eso está en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 28. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Nos dice claramente la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, y no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Uno en Cristo. Ese fue el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Hablando de Cristo, hablando del Hijo de Dios, que comenzaba con él por la fe en lo que Dios le estaba diciendo. Pero vamos a Gálatas 3, versos 6 al 9. Y mire lo que dice Gálatas 3, versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¡Qué bendición tan grande! Y por eso luego dice en el 9 lo siguiente, el siguiente versículo: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, para posteriormente decirnos que las promesas que le fueron dadas a él son nuestras, nos corresponden a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios le estaba dando a este hombre, lo estaba dando para luego recordártelo a ti. Lo que Dios le estaba a este hombre, se lo estaba dando para luego entregártelo a ti y a mí. Por eso la conexión entre Abraham y Sara y nosotros es innegable. Tiene que ser algo que aprendamos nosotros a cuidar todos los días de nuestra vida. Porque no fue algo que le pasó a él, no fue algo que sucedió con ellos, es algo que sigue sucediendo con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, en Abraham nosotros somos los heredores. En Abraham. Por eso es importante entender esto. Entonces, ¿qué significaban los animalitos? ¿Qué significaba la becerra, la cabra y qué significaba el carnero? ¿Qué significaban las dos aves? ¿Por qué partidos en la mitad y los otros no partidos en la mitad? ¿Qué significa que unos sean de la tierra y los otros sean del cielo? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham le dijo: Señor, ¿he de ser yo el heredero? ¿Cuál es la señal que me das de que soy heredero? De que voy a heredar esas estrellas, de que voy a heredar esas naciones, de que voy a heredar cada promesa que tú me has dado. ¿Cuál es la señal, Señor? Y el Señor le dice: hazme un sacrificio. Y cuando el Señor le dice: hazme un sacrificio, era porque quería revelarle a Abraham de antemano lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Es lo que tú y yo debemos hoy entender después de 2000 años, lo que pasó en la cruz del Calvario.
Abraham lo entendió 4000 años antes. Nosotros lo debemos entender 2000 años después de lo que era Cristo Jesús para nosotros. Porque no creo que exista una señal más grande que esa, de que somos amados, de que somos hijos y de que tenemos herencia en los cielos, de que tenemos la mayor bendición y la más grande de todas, la de Dios. Y la señal es el sacrificio. La señal es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. ¿Saben algo tremendo? El Señor dijo de 3 años, tienen que ser de 3 años, porque Cristo fue crucificado después de 3 años de haber empezado su ministerio. Y ahí había una relación y empezaba a haber una conexión espiritual de lo físico, de lo que iba a pasar en este mundo a través del Señor Jesucristo. Ahora recuerde usted que la becerra, el carnero y la cabra representan 3 cosas importantes. La primera, olor fragante. La segunda, expiación por el pecado. Y la tercera, consagración. Y las ofrendas debían cumplir estas características para ser ofrecidas y ser aceptadas por Dios, para que hubiera perdón de pecados para nosotros los hombres, para que hubiera año de bendición para nosotros los hombres, por lo menos en el primer pacto, que era el pacto de la ley, el pacto que empezaba a través del sacrificio de los animales para redimirnos de cualquier pecado y de cualquier maldición. Eso es algo tremendo, eso es algo tremendo. Pero noten ustedes algo: 3 animales distintos para que cumplan cada uno una característica. No había uno que las cumpliera todas. No había uno que las cumpliera todas. Pero quiero decirles que hubo un sacrificio que cumplió todas las características habidas y por haber. Y por eso hoy es el sacrificio perfecto y único para la redención y para darnos la certeza a nuestra vida de que somos los herederos, de que somos los escogidos, de que somos los amados y de que Dios cumplirá cada promesa que nos ha hecho. Y es Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Es el Hijo de Dios. Olor fragante, propiciación por nuestros pecados y consagración. Lo dio todo por nosotros. Lo ofreció todo por nosotros. Santo, nunca pecó, y nuestro pecado cayó en la cruz sobre él para nuestra redención. El Señor Jesucristo representaba esos sacrificios, los representaba allí. El Señor Dios estaba mostrándole una revelación a Abraham acerca de lo que iba a pasar con el Hijo, con su Hijo en la cruz del Calvario, para que fueran benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. En Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14, Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los pecadores, santifican para la purificación de la carne, atención, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren ustedes la comparación entre el sacrificio de los animales y el sacrificio de Cristo. Miren ustedes la comparación entre el derramamiento de la sangre de los animales y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es más poderoso? ¿Cuál es más grande? Y todo apunta a Cristo. Todo llegó hasta Él. Todo era hasta Él, para traer redención eterna a nuestras vidas. Porque aún los sacrificios de los animales, por más perfectos que fueran, eran limitados. Pero Cristo no murió con limitación. Él murió para que todo fuera perfecto en la cuestión del perdón, en la cuestión de la salvación, en la cuestión de la herencia para nuestras vidas. Estos sacrificios solo tenían validez por 1 año y si eran aceptados. El sacrificio de Cristo es por la eternidad, para siempre. Para siempre. Por eso nosotros ya no tenemos que, y los judíos ya no deben presentar más sacrificios de animales. Sin embargo, los van a reanudar ahora que construyan el tercer templo. Pero todo eso es para que se cumplan las escrituras de los últimos tiempos. Pero nosotros ya no necesitamos de eso. Nosotros ya no necesitamos de eso. Ninguna persona necesita de estos sacrificios, porque ya hay un sacrificio que es el único y suficiente, y es por la fe.
es el sacrificio de Jesús que recibimos en nuestro corazón. Luego vamos a 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Y nos dice 1 Corintios 15, 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando ahí? Saulo, el apóstol Pablo, el que dice el más pecador de todos. ¿Saben por qué él dice el más pecador de todos? Porque él quiere dejar claridad de que el sacrificio de Cristo es tan poderoso, es tan perfecto, es tan único, que no existe ningún pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Y no hay ningún hombre o mujer o familia o generación o descendencia, por más caída, por más atrapada, por más ciega, por más pecadora que sea, que no pueda ser redimida por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice: yo de ser perseguidor, ahora soy defensor. Yo de ser asesino, ahora soy protector, ahora soy predicador. Después de haber sido lo que fui, ahora soy una nueva persona. Eso es lo que hace el sacrificio. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace su sangre. Por eso murió en la cruz del Calvario. Y no solamente por los judíos, sino por el mundo entero. Por el mundo entero, por todas las naciones de la tierra. Entonces, la importancia del sacrificio para el cumplimiento de la promesa. Todo comenzó con sacrificios de animales y terminó con el sacrificio del Hijo de Dios. Todo apuntó al primer pacto, que fue un pacto de la ley, que comenzó por la fe, por supuesto, pero iba a terminar en la cruz por la gracia, y que continúa siendo por la fe, porque por la fe fue justificado este hombre, y por la fe somos justificados todos nosotros. Solo que ya nuestra fe no está puesta en la ley, sino está puesta en la gracia, está puesta en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Qué tremendo es eso, qué tremendo es esto. Y ahora, en segundo lugar, unas aves de rapiña vinieron y atacaron, se querían comer el sacrificio. Si lo miramos en la parte humana, estos animalitos son necesarios, limpian el ecosistema, se comen los cuerpos muertos que terminarán en putrefacción y en descomposición, y entonces son malos olores, en infecciones. Pero si los miramos en el mundo espiritual, y aquí quiero que por favor abran muy bien su corazón, entonces vamos a entender otra cosa que es muy importante. Van a entender ustedes por qué esas aves atacaron preciso ese sacrificio. ¿Por qué Abraham no dejó simplemente que se la comieran, sino peleó y protegió los cuerpos? Es porque había revelación. Es porque había algo espiritual que Abraham estaba recibiendo en su corazón, y que hoy nosotros tenemos la plenitud del conocimiento de esto. Y para esto yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 28. Y en Mateo capítulo 24, 28 dice: aves, que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las aves. Tremendo, Padre Santo. Diga conmigo las aves. Diga conmigo las aves. Tremendo. Donde esté el cuerpo muerto, y el Señor está hablando de la segunda venida. El Señor está hablando de las señales de la segunda venida de Él. Dice que como un rayo que se muestra del oriente hasta el occidente, o del occidente hasta el oriente, así es su venida. Y luego dice: y acuérdense también que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también, ¿qué? Las aves. Y uno dirá: ¿y eso qué significa? ¿Y por qué lo dijo eso el Señor? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo así el cuerpo muerto? Si es que Él no viene a morir otra vez. ¿El cuerpo muerto para la segunda venida? Si Él está vivo, Él ya ha resucitado. Pero si usted lee textos anteriores, está hablando de una guerra, de una batalla. Está diciendo que se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores, muchos falsos profetas,
y anunciarán: este es el Cristo, está aquí, está allá. Y Él dirá: no lo crean, ni es aquí ni es allá. Por eso les dejo las señales claras, para que ustedes no caigan en ese engaño. Y es una palabra a judíos, pero también es una palabra a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Saben, el Señor dijo: donde esté el cuerpo muerto, allí vendrán las aves. Allí vendrán las aves. Abraham lo vivió. Él tenía los cuerpos muertos, pero eran cuerpos muertos que estaban siendo ofrecidos para Dios. Eran cuerpos muertos que habían sido partidos para establecer un pacto con el Señor. Eran cuerpos que estaban siendo consagrados y estaban siendo olor fragante para Dios. No eran cuerpos descompuestos, corruptos o cuerpos malolientes. No, eran cuerpos muertos pero diferentes. Eran cuerpos muertos pero distintos. Y tú debes entender algo, porque nosotros nos presentamos como sacrificios para un Dios vivo. La Biblia dice: hagan morir en vosotros lo terrenal, hagan morir en vosotros el hombre antiguo, crucifiquen su carne y preséntense como sacrificios agradables delante del Señor. Y donde quiera que alguien se consagre a Dios, donde quiera que alguien quiera entrar realmente en comunión con Dios, donde quiera que alguien quiera realmente entrar en una dimensión de fe a través del sacrificio, va a tener aves de rapiña que le van a atacar. Va a tener aves de rapiña que van a venir sin pensarlo dos veces. Y esa es una guerra que tienes que aprender a librar. Esa es una guerra que yo tengo que aprender a librar, porque aquí el Señor está hablando de que hay una batalla, de que hay una guerra, de que no por el hecho de que le presentemos a Dios algo, entonces el diablo no se va a meter con nosotros. No por el hecho de que le obedezcamos a Dios sus órdenes, el diablo no va a hacer nada contra nosotros. Al contrario, por creerle a Dios, por obedecerle y por presentar tu vida como un sacrificio a Dios, en donde tú decides morir para que Él sea el que reine, en donde tú decides entregarte para que Él sea el que gobierne, el diablo se va a tratar de oponer. El diablo se va a levantar. El diablo va a venir al ataque. El diablo va a tratar de muchas formas de hacerte desfallecer, de hacerte dudar, de traer miedo. Por eso dice la Biblia: cayó una oscuridad de terror, de miedo, de terror. Abraham lo vivió. Es lo mismo que pasa con muchos de nosotros. Es lo mismo que le va a pasar a la mayoría de los que tienen a Cristo en su corazón. Sí, tenemos al Hijo, tenemos la sangre, tenemos la promesa. Sí, somos amados. Sí, somos herederos. Sí, somos salvos. Sí, nuestros pecados han sido perdonados. Sí, el poder del Espíritu Santo está entre nosotros. Pero tenemos una guerra acérrima contra demonios, contra Satanás. Y esto es algo real. Y la iglesia tiene que entenderlo. Tiene que despertar para que sepa luchar. Si tú no peleas, las aves de rapiña se van a robar ese sacrificio. Ya no pueden anular lo que se hizo en la cruz, pero sí pueden anular que tú no confíes, no creas, te apartes, te enfríes y hasta termines dudando de aquello que Dios hizo por ti. Eso es lo que tú tienes que proteger. Eso es lo que tú tienes que cuidar con todo tu corazón. Muchas personas no hablan de esto porque les da miedo que la gente sienta miedo. Muchas personas no son capaces de hablar las cosas muchas veces como se deben decir, para que la gente se entretenga con otras cosas y se tome de una forma tal vez más llevadera. Pero eso no los ayudará cuando están siendo atacados. Eso no los ayudará cuando tengan que enfrentar esas aves de rapiña frente a frente. Eso no los ayudará cuando sientan el terror de esas noches, de esos momentos que son los días malos de los que habla la palabra de Dios. Eso no nos va a ayudar cuando tengamos que enfrentar principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que no piensan dos veces en matar, robar y destruir, a menos de que alguien se pare con autoridad, a menos de que alguien sepa por qué es que cuida el sacrificio. ¿Qué es lo que significa Cristo para su vida? ¿Qué es lo que significa estar consagrado para Dios? ¿Qué es lo que significa tener una palabra y una promesa de Dios para Él y para su descendencia? No habrá otra forma de derrotarlos. No habrá otra forma de salir victoriosos. Y por eso es importante ese mensaje. Por eso el Espíritu Santo lo colocó en mi corazón. Los tiempos cada día son más peligrosos. Los tiempos cada día se vuelven más difíciles. La gente cada día toma las cosas de Dios a la ligera. La gente cada día juega más con las cosas que no debe jugar. Pero hay una iglesia que tiene que levantarse. Hay un pueblo que tiene que levantarse. Las personas quieren ser sanas. Las personas quieren ser libres.
Las personas quieren ser llenas de Dios. Las personas quisieran entender el futuro que viene de parte de Dios. Las personas quisieran algo sobrenatural, pero no están peleando. No saben cómo pelear, porque hoy no se les enseña cómo pelear. Hoy se les enseña cómo estar entretenidos. Pero en esta iglesia, mientras Dios me dé la capacidad y me dé la oportunidad, obviamente no dejaré de hablarles de las grandes bendiciones y de las grandes promesas que Dios tiene para sus vidas, pero de las grandes batallas y luchas por las que es necesario que pasemos. Y si somos fieles, entonces no solo seremos salvos, sino seremos herederos de lo que Dios ya nos dio. Alabado sea el Señor. Lo vamos a disfrutar y nuestros hijos lo van a disfrutar. Nuestra descendencia. Nuestra descendencia. Nuestra descendencia. Qué tremendo es esto. Primera de Pedro 5:8, por favor. Y aquí se nos aclara el ambiente, más todavía. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es el que comanda las fuerzas de los buitres espirituales. Vultures, se dice en inglés. Vultures, buitres, aves de rapiña. Él es el que comanda esas fuerzas. Él es el que sabe, más que muchos, el poder que hay en ese sacrificio, el poder que hay en esa sangre, el poder que hay en esa fe cuando se coloca en lo que Dios dice, no en lo que el hombre dice. Si el sacrificio no fuera importante, Él no lo acá. Si la fe no fuera importante en el sacrificio, Él no lo ataca. Si la promesa no fuera real y no se cumpliera, Él no se mete en medio. ¿Por qué se cruza Él? Porque Él sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Él no puede anular lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sí, pero sí puede anular tu fe para que no creas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ten cuidado con eso, por favor. Porque por la fe Abraham fue justificado y tú serás justificado por tu fe. Por tu fe. El diablo no puede ya invalidar lo que se hizo. Lo que está hecho, está hecho. Jesús dijo: It is done, it's over. Lo he hecho, se acabó. Está consumado. Pero ahora te toca a ti, me toca a mí creer y depender totalmente de eso que Él hizo. Y ahí es donde está la lucha. Ahí es donde está el ataque. Ahí es donde está. Ahí es donde está. En Lucas capítulo 8, 5 al 12, Lucas 8, 5 al 12, la Biblia nos dice que hay aves que vienen a comerse la semilla que es la palabra de Dios para que no entre al corazón de los hombres. Qué tremendo es esto. Y nos empieza el Señor a revelar aún más. Esas aves son demonios, demons, demonios, fuerzas espirituales de oscuridad que vienen con un propósito: comerse una semilla, pero no cualquier semilla. La semilla de la palabra de Dios, para que no entre en el corazón de los hombres y los hombres no sean transformados y renovados por la palabra. Qué tremendo es eso. Tú tienes que proteger la semilla de la palabra de Dios. Tú tienes que proteger la semilla que es la verdad de Cristo. Tú tienes que proteger la semilla que es la promesa que Dios te ha dado, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque el diablo va a querer de todas las formas habidas y por haber arrebatar esa semilla. Y la arrebata con la duda, la arrebata con la incredulidad. Tú tienes que cuidar tu mente y tu corazón. Tú tienes que proteger lo que Dios te ha dado. El diablo tratará de traer desánimo, temor, terror, para hacerte dudar del poder de ese sacrificio, para hacerte dudar de la promesa de ese sacrificio, para hacerte tambalear y hacerte dudar de lo que Dios ha dicho de ti y de tu casa y de tu familia. El diablo tratará de hacerte creer que tus pecados no han sido perdonados. El diablo tratará de hacerte creer que no eres tan salvo como lo crees. El diablo tratará de buscar la forma de hacerte sentir que no eres tan digno como lo dice la Biblia. El diablo tratará de hacerte dudar del favor de Dios, del plan de Dios para tu vida. El diablo tratará de hacerte dudar de la promesa que Dios tiene sobre ti y sobre tu descendencia. Abraham tuvo que ver los buitres, sintió el terror y tuvo que pelear hasta el cansancio. Así sucede con nosotros. Lo que pasa en el mundo espiritual, este cuerpo también lo experimenta, porque es un cuerpo que está ligado a los sentidos.
Recuerden que los cielos gobiernan sobre la tierra. Lo que pasa en los cielos pasa en la tierra. Por eso la Biblia dice: lo que ates en el cielo será desatado o será atado en la tierra. Entonces, qué tremendo es eso. Tremendo. No podemos dejar que el desánimo, no podemos dejar que la frustración, no podemos dejar que el temor, no podemos dejar que el miedo, no podemos dejar que el terror, no podemos dejar que la duda, no podemos dejar que la incredulidad, no podemos dejar que la dureza o la tibieza, no podemos dejar que esas cosas dañen nuestra fe y nuestro corazón en Cristo Jesús para nuestras vidas, en lo que representa el Hijo de Dios para nuestras vidas. Cada vez que tú le preguntes a Dios: Señor, ¿cuál es la señal de que me amas? ¿Cuál es la señal de que mis pecados han sido perdonados? ¿Cuál es la señal de que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuál es la señal de que soy tu iglesia? ¿Cuál es la señal de que el Espíritu Santo vive dentro de mí? ¿Cuál es la señal de que me has dado dones? ¿Cuál es la señal, Señor amado, de que soy un heredero de tus promesas? ¿Cuál es la señal de que yo y mi casa te serviremos? ¿Cuál es la señal de que mis generaciones te conocerán y te servirán? ¿Cuál es la señal, Señor amado, de que yo no estoy solo contra este mundo? ¿Cuál es la señal, Señor, de que a pesar de que el diablo se levante con sus ejércitos mayores que el que está en mí, que el que está en el mundo? ¿Cuál es la señal de lo que tú le quieres preguntar a Dios? Y el Señor te va a decir una sola cosa: mira la cruz del sacrificio y mira la tumba que está vacía. Alabado sea su nombre. Esa es la señal. Esa es la señal. Esa es la señal. Abraham le dijo: dame la señal de que soy heredero y de que lo que me has dicho se va a cumplir. Entonces haz el sacrificio, porque ahí comenzaba el Señor a revelarle a este hombre y a todas las generaciones de ahí en adelante hasta nosotros a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Qué bendición, qué hermoso, qué poderoso. Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la suegra, no es contra el vecino, no es contra los policías, no es contra Petro, no es contra Petro, no es contra potestades o no es contra, bueno, lo que tú quieras, es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Contra eso es que tú luchas y contra eso es que yo lucho. Hay una lucha. Y si no nos la tomamos en serio, ellos no vacilan y nunca lo harán en tomársela en serio. Así que es mejor que tú, a través de la palabra, aprendas a luchar y a proteger lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha declarado sobre tu vida, lo que representa el sacrificio para tu vida. Es contra poderes de las tinieblas, que representan esas aves de rapiña, que representan esos buitres, que representan esas aves que vienen por la palabra, vienen por la semilla, vienen por lo que Dios declara. Porque lo que Dios declara y lo que Dios dice atreve, lo más poderoso, si un hombre se atreve a creerlo, si un hombre se atreve a abrazarlo. Abraham le creyó a Dios, por eso fue justificado, por eso se llamó el padre de la fe, porque le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Se sostuvo como viendo al invisible, dice el libro de los Hebreos. Saben, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 dice la Biblia: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo dijo todo lo tengo por basura? Porque él dijo: he renunciado a todo con tal de ganar una cosa, con tal de saber una sola cosa, una sola cosa, una sola cosa. ¿Cuál? Cristo y este crucificado. Pues para lo siguiente, verso 3: y estuve entre vosotros con mucha debilidad, mucho temor y mucho temblor. ¿Se dan cuenta las luchas? ¿Se dan cuenta las batallas? ¿Se dan cuenta ustedes lo mismo que vivió Abraham? Lo mismo que ha vivido este hombre, lo mismo que nos toca vivir a nosotros. Ahora mire el verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no se fundamente en la filosofía de humanas palabras, sino en el poder de Dios. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder.
No hay poder por encima de este poder. Ese es el poder que cambia las naciones, que cambia las generaciones, que cambia a los hombres. Ese es el poder que establece la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero ¿quién se aferra a ese sacrificio? ¿Y quién es capaz de proteger y de pelear contra las aves de rapiña? En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Recuerden ustedes que Abraham le acaba de decir al Señor: no tengo hijo. Recuerden que Abraham le dijo: Señor, pero ¿quién me va a heredar? O sea, Abraham estaba caminando por fe. Él no tenía el hijo para decir: si es verdad, lo voy a proteger. No tenía el hijo, sin embargo estaba protegiendo una promesa. Si tú no aprendes a proteger una promesa, muy difícilmente la vas a poder disfrutar. Si tú no aprendes a perseverar en una promesa, ¿cómo quieres que se haga realidad en tu vida? Tú tienes que aprender a vivir no por vista, sino por fe. Porque no somos de los que vemos para creer, sino de los que creemos para ver. Y tú y yo tenemos promesa en cada área de nuestra vida. Tú y yo tenemos la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Pero tienes que aprender a ahuyentar esos buitres, a ahuyentar esas aves de rapiña. Tienes que aprender a proteger lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado. Tienes que aprender a protegerlo. Tienes que aprender. Y si tú lo haces en el nombre de Jesús, si tú no descuidas tu oración, si tú no descuidas tu comunión con la palabra, si tú no descuidas el congregarte, si tú no descuidas el estar lleno de Dios, si tú no descuidas, así sientas miedo, así sientas terror, así sientas desfallecer, así sientas debilidad, así sientas que son más los buitres aparentemente, si no aprendemos a perseverar, ¿cómo vamos a disfrutar aquello para lo cual fuimos llamados a ser herederos? Así que esa es una invitación a que se levanten, guerreros. No hagan de esto una costumbre, algo religioso o mecánico. Esto es muy poderoso. Aquí está la respuesta para cada área de tu vida. Aquí está la respuesta para tu alma. Aquí está la respuesta para tu espíritu. Aquí está la respuesta. Es Cristo Jesús. Es el Hijo de Dios. Aquí está la respuesta para Colombia, para las naciones de la tierra. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quien dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, como yo he vencido, ustedes vencerán. Quien dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tienen que aprender a pelear, tienen que aprender a perseverar, tienen que aprender a ahuyentar esos buitres que van a querer venir para robarse a tus hijos, para robarse en tus finanzas, para robarse en tu salud, para robarse en el propósito que Dios tiene para tu vida, para robarse en cada una de las promesas y en las bendiciones que Dios te ha dado. Tienes que pelear, tienes que ser muy valiente. Pero ¿sabes algo? Y termino con esto. Cuando se hizo más densa la oscuridad y Abraham sintió el terror más grande de todos, así como el meme ese, ¿no? Y Abraham experimentó el verdadero terror. ¿Sí me hago entender? Escuchen esto tan tremendo. Ahí dice la Biblia: vino la voz de Dios. Ahí vino la presencia de Dios. Así que no teman, no teman. Porque en los momentos más difíciles y en los momentos más angustiosos, ahí aparecerá, ahí escucharemos, ahí se revelará una vez más el que siempre ha estado con nosotros. ¿Y cuál es su palabra? ¿Cuál es su manifestación? No teman, no teman, no teman, porque yo estoy con ustedes y lo que les he prometido y lo que les he dicho se cumplirá. Alabado sea su santo nombre. Puestos en pie, por favor. Puestos en pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, gracias. Me encantó cuando el Señor le dijo: pasarán 400 años en donde tu descendencia será esclavizada, pero yo castigaré la nación que los va a esclavizar, y después de este tiempo los traeré a libertad con grandes riquezas. Te voy a decir algo maravilloso. La libertad a la que Cristo nos llamó tiene incluidas riquezas, tiene incluidas grandes bendiciones para nuestras vidas. Dios nos llamó a libertad ¿de qué? De la esclavitud. Dios nos llamó a libertad ¿de qué? De los rudimentos de este mundo. Dios nos llamó a libertad de todas las cosas en el que este mundo quieren influenciar. Esos terrores, esos miedos, esos ataques, esas incertidumbres, esas dudas, esas incredulidades. Dios nos llamó a libertad, juntamente con riquezas, juntamente con provisión. Alabado sea el Señor. Y luego le dice a Abraham: y tú morirás en buena vejez y morirás con paz. Alabado sea el Señor. Qué bendito es Dios, qué hermoso es Dios. Dios conoce el día y la hora de cada uno de nosotros. Y te voy a decir algo: el Señor te dice: será en paz, será en bendición. El futuro que Dios tiene para nosotros, aunque no esté exento de dificultades, está asegurado con su protección, está asegurado con su provisión, está asegurado. Y eso es lo más importante para nuestras vidas. Mientras tú estás pensando en cómo pagar el arriendo hoy o mañana, Dios está pensando en siglos adelante de ti y en generaciones que tú no vas a conocer, pero ellos te recordarán, como hoy recordamos a Abraham, que por la fe de ese todos hemos sido benditos. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Hoy es el día para que tú ahuyentes los buitres del sacrificio que Dios ha hecho por ti. Hoy es el día para que tú pelees como nunca antes contra esos buitres que quieren robarse lo que Dios ya te dio por herencia. No caigas en la trampa de dejarte engañar de los sacrificios. No caigas en la trampa de huir de ese sacrificio. No caigas en la trampa de correr, de desfallecer. No caigas en la trampa, porque mayor es el que está en ti que ellos que están en este mundo. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Bendigo esta iglesia nuevamente, nueva generación. Y te doy gracias por cada persona que está recibiendo este mensaje, por cada persona que recibirá este mensaje a través de las redes sociales en diferentes naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque la señal más grande de tu amor, la señal más grande del cumplimiento de tus promesas, la señal más grande, Señor amado, de los planes que tienes para nuestras vidas, la señal más grande del perdón de nuestros pecados, de la salvación de nuestras vidas por la eternidad, la señal más grande, Señor, es Cristo, es el sacrificio, es lo que sucedió en la cruz del Calvario, Señor, es esa tumba vacía. Precioso Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo, por traer revelación a la iglesia, por traer revelación a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, te amamos. Levante sus manos, adórelo, adórelo con todo su corazón, adórelo con todo su corazón, adórelo. ¿Saben ustedes qué estaba haciendo Abraham en el sacrificio? Adorando a Dios. Adórelo, adórelo, adórelo en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor nos ha dado. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, reprendemos toda ave de rapiña, reprendemos todo buitre carroñero, reprendemos todo devorador en el nombre de Jesús de Nazaret, que se lanza a atacar nuestra fe, que se lanza a atacar el fundamento de la palabra para nuestras vidas, que se lanza a atacar la herencia que ya Dios nos ha dado para nosotros y para nuestros hijos y para esta nación y para esta iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te resistimos, Satanás. Hoy nos sometemos a Dios y tú tienes que huir en el nombre de Jesús de Nazaret. Aves de rapiña, suelten los hijos, suelten los padres, suelten las familias en el nombre de Jesús, suelten los matrimonios, suelten ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret los hogares en los cuales quieren colocar división, en los cuales quieren colocar divorcio, en los cuales quieren colocar el uno contra el otro en el nombre de Jesús. Suelten los hijos de toda rebeldía, suelten los hijos de toda esclavitud a droga, de toda esclavitud a inmoralidad, de toda esclavitud en el nombre de Jesús, a lo opuesto a Dios, en el nombre de Jesús. Suelten las familias de toda división,
Suelten las familias de todo odio, de todo rencor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suelten la iglesia, suelten la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, de todo desánimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suéltenla en el nombre de Jesús de Nazaret. Se los ordeno ahora mismo en el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Todo desánimo, toda frustración, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos ahora. Cualquier duda o incredulidad que se quiera levantar para no creer, para dejar de avanzar, para rendirnos, lo rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy más que nunca nos aferramos al sacrificio de la cruz del Calvario. Hoy más que nunca nos consagramos a vivir como sacrificios vivos, olores fragantes y consagrados para nuestro Dios. Hoy como nunca antes nos decidimos a ser llenos del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios en estos tiempos que no son nada fáciles, en estos últimos tiempos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy peleamos una batalla ni siquiera por nosotros mismos, sino por nuevas generaciones, por otras generaciones que tal vez nosotros no conozcamos, pero ellos darán testimonio de que valió la pena de que hubiéramos dado este paso. Gracias, Señor Jesús. Porque mientras nosotros estamos pensando en algo pequeño, tú estás pensando en algo muy grande. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque mientras nosotros estamos pensando cómo se resolverá el problema de mañana, tú ya has resuelto problemas hasta de siglos y de milenios. Gracias, gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Dale un aplauso con todas tus fuerzas. Dale un aplauso con todas tus fuerzas. Y así como están de pie, vamos a entregar la Santa Cena. Tómela así de pie, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tome la Santa Cena. Esto lo hacemos en conmemoración de lo que dice la palabra en los evangelios. Hagan esto en memoria de mí, de mi sacrificio, porque mi sangre es derramada por ustedes y mi cuerpo es entregado por ustedes. Hagan esto hasta que yo regrese. Hasta que yo regrese. Hacemos esto en memoria de la muerte de Jesús como el único medio a través del cual podemos ser perdonados y podemos ser salvos. Hacemos esto en memoria de su segunda venida, porque Él no solo murió, sino resucitó y viene por segunda vez. Lo estamos esperando como iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, la Biblia dice: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no puede hacer parte, no puede tener parte. Pero nosotros sabemos que beber su sangre y comer su carne es comunión, es fe en Él, en su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces voy a invitarles a que levanten el pan. Levanten el pan, porque ese representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A mí me pueden entregar también, que yo también hago parte de esta iglesia. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito, qué bendición. Levantamos ese pan y decimos todos: Señor Jesús, gracias, porque este pan es símbolo de tu cuerpo que fue sacrificado en la cruz del Calvario por todos nosotros. Gracias, Señor, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos y somos sanados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden comer. Y ahora levantamos el vino y digan conmigo: Señor Jesucristo, gracias te damos, porque este vino es símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre del nuevo pacto, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no por sacrificios de animales, sino por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque lo hiciste una vez y para siempre. Y por esta sangre todos mis pecados son perdonados. Por esta sangre mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y por tu sacrificio yo he pasado de esclavitud a libertad,
de maldición a bendición, de muerte a vida, de ser huérfano a ser hijo, a ser heredero. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar. Gracias, Señor, porque tú vienes por la iglesia, tú vienes por tus hijos. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, gracias. Y con tu bendición, Señor, yo declaro que hay sanidad sobre tu iglesia, hay sanidad sobre tu pueblo, hay libertad sobre tu pueblo, hay bendición sobre este cuerpo hermoso en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias.